¿Eres consciente de que la inflamación es una de las cosas más nocivas que puedes estar teniendo en tu vida y que te puede estar perjudicando a múltiples niveles sin que tú lo sepas? Te voy a hablar más de inflamación en este vídeo para que entiendas cómo funcionan estos mecanismos. Si es la primera vez que me visitas, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha Clemets, soy coach de nutrición integrativa y especialista en aceites esenciales. En este canal de YouTube vas a ver vídeos de salud integrativa y cómo tener mejores hábitos para mejorar tu vida de forma proactiva y preventiva, que me parece súper importante. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte futuros vídeos. Date a la campanita, saco vídeos cada semana. Y a lo largo de este año 2021 voy a estar teniendo vídeos cada viernes muy específicos. Al final del vídeo te contaré cuál es el próximo. Bien, tema de nutrición. La verdad es que llevo estudiando nutrición desde que era pequeñita. Mi primer pensamiento fue que quería ser un médico pastelero para curar con la comida. Y esto es algo que se me llevó luego a mis estudios. Últimamente me he sentido muy atraída por investigar procesos de cómo la comida nos puede estar perjudicando y específicamente los procesos de inflamación. Los últimos 5 libros que me he estado leyendo, incluido libros que creí que no tenían nada que ver con alimentación, están todos mencionando el tema de la inflamación y tiene tantas ramificaciones que voy a mencionarte algunas de ellas para que tengas como base. Voy a estar profundizando más en este tema en los próximos vídeos de este mes de enero, pero para darte una introducción importante en este primer vídeo. Hay dos tipos de inflamación, la inflamación crónica y la inflamación puntual. Una inflamación puntual es algo saludable. Es cuando, por ejemplo, te pegas un golpe en el dedo. Pues, ¿qué pasa? Se pone rojo, se pone hinchado, y eso es porque está acudiendo la sangre, están acudiendo los diferentes mecanismos de defensa del cuerpo para curar esa situación. A lo mejor te agarraste una pequeña infección, te clavaste una astilla. ¿Qué es lo que pasa? Se pone rojo y inflamado y se genera pus para que después el cuerpo expulse la astilla de forma natural. Te das cualquier cosa así puntual que se te inflama, es algo saludable, y esa clase de inflamación que típicamente dura un par de días es una cosa buena. Pero cuando se convierte en una inflamación de bajo grado crónica, tenemos enormes problemas en nuestra salud. Y de bajo grado crónica se produce muchas veces cuando estamos comiendo alimentos que no nos están apoyando realmente, que nuestro cuerpo no los está pudiendo manejar adecuadamente. El azúcar está aumentando nuestro grado de inflamación y comemos en general, a nivel de sociedad, comemos demasiada azúcar. Voy a hablar más del azúcar en un futuro vídeo de este mes. La tercera semana de este mes voy a hablar del azúcar y de los efectos que tiene. Otra cosa que inflama mucho en general es el gluten. Y el gluten, pues lo habrás escuchado mencionar múltiples veces. La mayor parte de la gente no lo digiere muy bien. El gluten es la proteína del trigo. Y un problema que sucedió es que por los años 60, 70, empezaron a modificar genéticamente el trigo. Y esto no necesariamente es algo así como super laboratorio que pensemos, pero también simplemente ir cruzando tipos de trigo para obtener variedades que fueran más ricas en proteína. Y esto lo pensaron como, bueno, así el trigo será más nutritivo. Pero ¿qué pasó? Que la gente que empezó a comer trigo enriquecido, trigo cultivado de tal manera que tenía más nivel de proteína, o sea, de gluten, empezaron a desarrollar intolerancia al gluten. Porque la naturaleza sabia nos ha presentado alimentos puros y naturales y buenos que nuestro cuerpo podía comer, pero si empezamos a cambiarlos para que sean diferentes, el cuerpo ya no los puede procesar adecuadamente. Entonces, los trigos que tenemos hoy en día generalmente tienen mucho más gluten, y eso está genial si vas a hacer una pizza porque queda más elástico o para que los panes queden más esponjosos, pero el cuerpo realmente no lo tolera igual de bien. Y una mayoría de las personas se sienten pesadas cuando comen grandes cantidades de pan blanco, por ejemplo. Hay un problema añadido, y esto no es específicamente del gluten, sino de que por la costumbre de la sociedad desarrollada solemos adquirir harina de 00, harina súper fina, que se pone así fina porque así es como más lindos los bizcochos y todo más puro y todo más bonito. Pero eso genera que son partículas tan pequeñas que atraviesan la barrera del intestino.
Cuando el trigo o cualquier otro cereal está triturado más grueso, puede quedarse dentro del intestino y ser procesado como corresponde. Pero si las partículas son tan finas, muchas de ellas se van para afuera y hacen problemas en el resto del cuerpo, ocasionando, entre otras cosas, inflamación. Entonces, el azúcar inflama mucho, el gluten inflama mucho y los productos hechos con harinas refinadas, harinas blancas, trituradas súper finas, también inflaman mucho. ¿Qué problema hay cuando estamos comiendo alimentos que nos inflaman? Es que ha habido una correlación importante entre esa inflamación de bajo grado y un montón de enfermedades mentales y depresión. Es muy triste ver que cuando una persona, es como un círculo vicioso, cuando una persona se siente mal, ¿a qué recurres como comida para consolarte? Probablemente la comida con azúcar. Helado, dulces diversos, papas fritas, a lo mejor bebidas con alcohol, que también son azúcar, y el cuerpo genera más inflamación y entonces te sientes todavía peor. Y ha habido correlaciones, ha habido muchos estudios que han visto que la gente con más índices de suicidio, de depresión grave y suicidio, tenían niveles de inflamación en el cuerpo elevados. Pero sin embargo es algo que no se está comprendiendo suficiente, no se está actuando sobre ello de manera suficiente. Entonces, en múltiples casos que hay problemas mentales, de patologías mentales diversas, no me voy a poner a decir la lista entera, pero depresión, digamos, es una de ellas, pero hay otras muchas que a veces son pues mucho peores y que a veces la persona termina con grandes medicaciones, incluso muy tristemente terminan con suicidio, viene originado por una inflamación de bajo grado en la alimentación. Cuando tenemos el cuerpo con una inflamación de bajo grado, generalmente también nos sentimos más estresados. El cuerpo está sintiendo que hay algo mal y a lo mejor no sabes exactamente lo que es. Te sientes más irritable, te sientes mal y lo percibes como estrés. Y a lo mejor lo percibes pensando, necesito un tranquilizante o necesito más azúcar. Y el cuerpo te está mandando señales así y difícilmente sabes lo que es. Hay otras señales más visibles. Tienes la panza hinchada, no te cierran los pantalones. Y no es porque a lo mejor hayas subido de peso, pero es como que tienes todo el cuerpo hinchado. Eso también es una forma de inflamación. ¿Qué más problemas vemos en inflamaciones generalizadas? Pues dolores de articulaciones, dolores de músculos, dificultades respiratorias. La lista es muy, muy larga en cuanto a cómo la inflamación nos puede estar dañando un montón. Entonces, este es un vídeo un poquito de introducción. Los siguientes que tengo previstos para este mes son entrar más en ver cómo los cambios en la alimentación pueden mejorarte para tener menos inflamación en el cuerpo. Y no estoy proponiendo nada drástico. En mis estudios de nutrición integrativa y bioindividualidad he visto que no todas las personas responden idealmente con la misma dieta. Entonces, no todos deberían ser ni vegetarianos, ni paleo, ni nada. No hay ninguna dieta que sea perfecta para todos, pero todos podemos mejorarnos haciendo algunas cosas bastante sencillas que así te las voy a decir en este vídeo. A saber, come más verduras, específicamente verduras verdes, por ejemplo, kale, que es la col verde, brócoli y realmente verduras en general, verduras crudas, verduras cocidas, no súper cocidas, pero un poco cocidas. Si va a ser invierno, pues puedes hacértelas en sopas. Aumenta tu cantidad de verduras. Es algo que va a ayudar un montón. También tomar grasas saludables. Cuando digo grasas saludables, aceite de oliva virgen, aguacate, nueces y otros frutos secos. También el aceite de coco tiene un montón de propiedades muy buenas. Puedes usarlo para cocinar. Y reduce las grasas procesadas. Las grasas procesadas son las que tienes en los productos precocinados, generalmente las grasas trans, las margarinas, los productos que te vienen ya fritos. Esas son grasas muy nocivas. Intenta reducir el azúcar. Y voy a hablarte más del azúcar la tercera semana de enero, pero te dejo una idea en este momento, una sola idea, y es intenta cortar con las gaseosas. Son adictivas. Si te digo deja la Coca-Cola, deja la naranjada, va a ser difícil. Así que de momento ponte por objetivo reducirlas. Y por favor, no pienses que por pasarte a una versión cero o baja en calorías va a ser mejor, porque lo que tienen entonces son edulcorantes y el cuerpo reacciona con ellos de forma muy parecida. Y de hecho creo que los edulcorantes son casi peores
que el azúcar puro. Entonces, lo mejor que podrías hacer en ese sentido es tomar, por ejemplo, agua con gas, si te gustan las burbujas, y una gotita de aceite esencial de limón. Busca limón que sea puro y natural, que sea apto para ingerir, por supuesto, y eso te va a ayudar a que tenga un saborcito, que esté rico y que no tenga azúcar de ningún tipo. Si quieres hacerlo de forma progresiva, vale, pero intenta conscientemente pensar qué azúcar estás metiéndote en el cuerpo. Algunas directrices recomiendan como cifra no tomar más de 6 a 9 cucharaditas, lo que es una cucharadita tipo de café, de azúcar al día. Y una gaseosa puede tener hasta 16 cucharaditas. Entonces, nunca te pondrías 16 cucharaditas de azúcar en ninguna bebida. Sin embargo, te las bebes y en forma líquida no te das cuenta de la cantidad que estás tomando. Por no decir después postres, galletas, bollería, cereales de desayuno, o sea, hay azúcar por todas partes. Como digo, voy a hablar más del azúcar en la semana 3, pero de momento te dejo con una sola idea. Reduce por favor las gaseosas todo lo más que puedas. El agua pura es lo mejor que hay para beber. Si quieres saborizarla, tienes gotitas de aceite esencial. Te dejo aquí un vídeo de cómo saborizar agua que saqué antes que te puede resultar útil. Y te voy a estar dando más pautas prácticas en futuros vídeos. Pero inicialmente digamos solamente esas dos cosas. Aumenta las verduras y reduce el azúcar. Y solo con eso ya vas a estar viendo una notable diferencia en tus grados de inflamación. En futuras semanas vamos a estar hablando de tips prácticos de recetas y otras formas de mejorarte la inmunidad. Hay otro aspecto de la inflamación que valdría la pena que supieras, y es que cuando el cuerpo está inflamado, empeora el sistema inmunitario. Y todo esto está relacionado. Cuando te estresas, el cuerpo tiende a tener más inflamación y cuando hay estrés, se reduce el sistema inmunitario. El golpe de adrenalina que tienes con el estrés reduce la respuesta inmunitaria porque el cuerpo tiene que dar prioridad a sus recursos de energía. Digamos como era antes en la naturaleza. Viene un león, te va a comer un león, tienes que salir corriendo. Tu cuerpo, ¿qué va a hacer con la energía? Prioridad 1 es la supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? El golpe de adrenalina hace que se te ponga la piel fría porque la sangre se va para adentro, para que si te cortas no sangres tanto. Va sangre a los músculos para que puedas salir corriendo. Y se quita sangre de la parte digestiva para no perder tiempo. En ese momento hacer la digestión es lo menos importante. Y la inmunidad también se suprime porque ¿para qué vamos a perder tiempo en la inmunidad? Lo más importante es que no te coma el león. Y eso está muy bien si te persigue un león, pero realmente en la vida práctica no te está persiguiendo leones todo el rato. Lo que sí está pasando es que te estresas en el trabajo, tienes problemas económicos, tienes cualquier otra cosa que te genera la misma respuesta y el sistema inmunitario se deprime. Estás con un proceso de inflamación, como dije, genera un cuadro de depresión, te empiezas a sentir desanimado. La depresión genera inmunodepresión y de nuevo el sistema inmunitario se perjudica. Entonces, ahora estamos todos intentando mejorar las defensas, ¿no? Estamos todos pensando cómo hago para no enfermarme, cómo hago para no contagiarme de ningún virus, ¿no? Pues es súper importante que bajemos la inflamación del cuerpo y reduzcamos el estrés. Por eso en los próximos vídeos voy a estar haciendo tanto énfasis en esto, porque creo que es una parte preventiva de salud súper importante. Resumiendo para el vídeo de hoy, cómete una rica ensalada de verduras de todos los colores, toma más verduras en todas tus comidas, sigue comiendo proteína, por supuesto, de la forma que lo hicieras, intenta cocinarla con grasas saludables y reduce las grasas industriales, la bollería industrial y sobre todo, por favor, las gaseosas. Y con eso vas a estar bastante bien encaminado. Y si quieres saborizar el agua, una gotita de aceite de limón o algún otro aceite cítrico que te guste. Si quieres puedes utilizar aceite esencial de toronja, que es grapefruit o pomelo. Este cítrico también está ayudando con el tema del azúcar en sangre, así que si estás buscando evitar las gaseosas, este cítrico te va a resultar muy útil. Y con este mensaje te lo dejo en pendiente para continuar la conversación en el próximo vídeo para que este no sea extremadamente largo. Suscríbete para no perderte el próximo, lo voy a sacar el próximo viernes. Me llamo Tisha Clemets, me tienes en mi página web tishaclemets.com, te puedes suscribir gratis a mis emails de salud integrativa en tisha.tv/email y por supuesto me tienes en redes. Hasta la próxima, cuídate y desinflámate.